Los bosques nacionales tienen reglas extrañas para su fauna. Acepté un turno nocturno extra de guardabosques porque necesitaba el pago de horas y por qué. Cuando estás recién entrando al servicio, aprendes rápido que la gente recuerda más un no que 10 sí. Me avisaron al caer la tarde con poca anticipación y lo dijeron como si fuera un favor sencillo. Cubrir el puesto del sector más apartado del Parque Nacional, el que queda después de la última barrera, donde la carretera deja el asfalto y la señal del teléfono se vuelve un adorno. Yo ya estaba cansado, pero dije que sí y salí con la camioneta de servicio antes de que terminara de oscurecer. El camino hasta allá es una recta larga que se va estrechando, y de a poco las luces de la ciudad se vuelven un resplandor bajo en el espejo. Pasé el último cartel de advertencia, crucé el puente donde el río suena aunque no lo veas, y seguí hasta la barrera principal. El lector de credenciales funcionó a la primera, y el brazo metálico se levantó con lentitud, como si también le costara moverse. Del otro lado el aire era más frío, más seco, y el bosque se cerraba cerca, pegado a los costados del camino formando un corredor oscuro. Cuando llegué al puesto vi el edificio bajo, de madera envejecida, con ventanas pequeñas y un porche angosto. Había otro vehículo encendido en el estacionamiento, con el parabrisas empañado, y el guardabosques que me entregaba el turno ya tenía el bolso en la mano. No voy a poner nombres porque no importan, y porque esto no se trata de una persona, se trata del lugar. El otro me miró, como mira a alguien que lleva demasiado tiempo sin dormir, y que ya no confía en los chistes. Me hizo firmar la entrega en el libro. Me pasó un manojo de llaves, el control del panel de barrera, y una linterna con un filtro rojo atado con cinta. Me dijo que el sistema de cámaras estaba caprichoso, que no dejara entrar a nadie después de medianoche aunque sonara urgente, y que hiciera exactamente lo que dijera una hoja plastificada sobre el escritorio. Lo dijo sin dramatismo, con un tono seco de procedimiento, y eso fue lo que me inquietó, porque si hubiera sonado a historia de terror, lo habría descartado. Antes de irse miró hacia el borde del claro, donde la línea de árboles se veía como una pared, y se fue sin despedirse de verdad, como si quedarse un segundo más fuera a tentar algo. Adentro del puesto olía a polvo, a café viejo y a calefacción eléctrica. Era un espacio mínimo. Escritorio con un monitor que mostraba 4 cámaras en blanco y negro, una radio de base, un tablero con llaves para luces interiores y exteriores, una pared con mapas plastificados y rutas de patrulla, y al fondo una puerta hacia un depósito. Sobre el escritorio había formularios en blanco, un sello de tinta casi seca, una carpeta con reportes viejos, cosas de oficina que no combinan con la idea de bosque, y esa normalidad me dio una calma falsa. Encendí solo la lámpara de escritorio y dejé apagadas las luces grandes. En el tablero vi la hoja plastificada de la que me habían hablado, sujeta con un imán. Tenía un encabezado con el código del sector y un título que decía Protocolo Nocturno de Contención. No venía firmada, no tenía fecha, y el plástico estaba rayado como si hubiera pasado por muchas manos. Debajo del título estaban las 4 reglas, escritas sin adornos, como si fueran parte de un manual que nadie admite que existe. Mi primera reacción fue pensar que era una broma interna para asustar a los nuevos, una tradición de turno nocturno. Mi segunda reacción, apenas más tarde, fue recordar la cara del otro guardabosques cuando me la señaló, y esa cara no era de broma. Leí despacio, con la lámpara iluminando el papel como si fuera un documento de accidente, y copio aquí lo que decía porque es lo único claro que tuve en toda la noche. Regla 1. Después del cierre, mantener apagadas las luces exteriores. Si se requiere iluminación fuera del puesto, usar únicamente linterna con filtro rojo y dirigirla al suelo. No dirigir luz blanca hacia el bosque bajo ninguna circunstancia. Regla 2. Desde medianoche hasta el amanecer, no abrir puertas ni ventanas. No responder a llamados, golpes ni solicitudes de auxilio. Supervisar el exterior solo mediante las cámaras. Registrar cualquier incidente en el libro sin salir. Regla 3. Durante las rondas, no descender del vehículo en ningún punto del camino principal.
Si se observa fauna inmóvil bloqueando el paso, no retroceder. Realizar giro completo en el ensanche más cercano y regresar al puesto con el motor encendido. Regla 4. Si la radio emite voces sin transmisión activa, o si repite una frase propia con retraso, apagar el equipo de inmediato. No volver a encenderlo hasta el amanecer. No intentar contactar por otros medios. Debajo de la última línea había una nota breve, casi burocrática, que decía que el incumplimiento implicaba riesgo personal inmediato y pérdida de cobertura operativa. Esa frase me dio rabia, como si la responsabilidad fuera un trámite y la solución fuera dejarte solo. Me reí, una sola vez, para sacarme la atención, y el sonido se sintió fuera de lugar en ese cuarto. Al final hice lo que hace cualquiera cuando algo parece absurdo pero también parece serio. Decidí obedecer por si acaso. Colgué la linterna con filtro rojo al lado del monitor, dejé a mano el libro de novedades y revisé el tablero de luces para asegurarme de que las exteriores estuvieran apagadas. En el monitor vi la barrera como una línea clara en medio de la noche, el camino como una franja gris, el estacionamiento vacío y el borde del claro como una mancha negra. Todo estaba demasiado quieto, como si el parque hubiera apagado no solo las luces, también el fondo. Yo anoté mi entrada, temperatura, nivel de combustible, y me obligué a tratarlo como un turno normal, porque si pensaba en el papel como en una advertencia real, me iba a quedar paralizado. Las primeras horas pasaron con una rutina que no terminaba de encajar. Cada tanto miraba las cámaras más para convencerme de que tenía control que por necesidad. En una esquina del monitor había un reloj del sistema, pero la fecha no estaba bien configurada, y eso me molestaba, porque lo único que uno quiere en un puesto así es que los datos tengan sentido. Sin embargo, esa noche hasta lo administrativo se sentía resbaloso. El viento alto movía las copas y tiraba sombras sobre el claro. Pero abajo, cerca del suelo, no había ese movimiento pequeño de animales nocturnos que normalmente se ve incluso sin querer. Yo esperaba al menos un brillo de ojos de algún ciervo real, o el paso de un zorro cruzando la carretera, algo que confirmara que el bosque estaba vivo de la manera normal. Lo que vi fue lo contrario, una ausencia, un borde negro demasiado uniforme, como una pared. En la cámara del camino principal una vez apareció una mancha pálida cerca de la cuneta como si alguien hubiera dejado algo claro en el suelo, y al revisar con el acercamiento del sistema, solo se deformó la imagen sin detalle. Me dije que era niebla o un reflejo y seguí con el inventario. El calefactor trabajaba a intervalos. El aire olía a metal caliente, y a ratos sentía un frío que no venía de la temperatura, sino de la sensación de estar en un lugar donde no deberías estar solo. Cada vez que me acercaba a la ventana para ajustar la persiana, el pelo de los brazos se me levantaba, como si hubiera una presión al otro lado, no un peligro claro, pero sí una atención. Me mantuve en el centro del cuarto, con la lámpara como único foco, y traté de no convertir todo en un cuento. Aún así, cuando miraba el borde del claro en el monitor, tenía la impresión de que el borde me devolvía la mirada. Y eso, por más que uno se repita que es sugestión, se te queda pegado en la garganta. Cerca de la medianoche tocaba la primera ronda con la camioneta, una vuelta por el camino principal para verificar que no hubiera vehículos dentro y que el campamento del sector estuviera vacío. Antes de salir, apagué la lámpara, me acostumbré a la oscuridad unos segundos, y recién entonces prendí la linterna con el filtro rojo para ver el picaporte y el escalón del porche, apuntándola al suelo como decía la regla 1. Me pareció ridículo obedecer una regla que sonaba a superstición, pero el ridículo era preferible a sentirme desprotegido. Subí a la camioneta, encendí el motor y dejé las luces bajas, sin usar nada que iluminara más de lo necesario. El camino se abría como una cinta gris entre paredes de árboles, y a esa hora la noche parecía más compacta, como si absorbiera distancia. Avancé despacio, mirando los costados, esperando encontrar algún turista despistado o un animal real, algo que justificara el recorrido. Por un buen tramo no vi nada, ni un reflejo ni un movimiento, hasta que, en una curva suave,
El haz de las luces alcanzó una forma detenida en medio de la carretera. Al principio fue un alivio, porque era una silueta que mi cabeza reconocía. Un cuerpo grande, patas largas, la postura de un ciervo o de un alce, quieto como si dudara en cruzar. Reduje velocidad sin frenar de golpe, y esperé que se apartara. No se apartó. Se quedó allí como si estuviera clavado al camino, y eso no es normal. Incluso con animales habituados a vehículos siempre hay un mínimo de reacción. Me acordé de la regla 3 y el estómago se me apretó, porque hasta ese momento yo había leído la hoja como un papel raro, y ahora la estaba usando como mapa. Me acerqué un poco más lo suficiente para que el animal quedara iluminado del todo, y ahí noté lo primero que no encajaba. Las patas delanteras no estaban colocadas como deberían, estaban demasiado juntas, y las articulaciones parecían repetirse como si hubiera más de las que debería haber. Pensé que era un efecto de sombras, un ángulo, una lesión, y aún así sentí una vergüenza infantil por estar buscando explicaciones. El cuello, en lugar de inclinarse para mirar el vehículo, se estiró apenas hacia arriba, como si algo dentro de ese cuerpo quisiera ganar altura para ver por encima del capó. No vi ojos, vi reflejos, pero los reflejos no estaban donde un animal los tendría, y no parpadearon. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La regla decía no descender del vehículo y no retroceder, dar la vuelta en el ensanche más cercano. El ensanche estaba unos metros atrás, una entrada de mantenimiento donde el bosque se abría lo justo para girar una camioneta. Avancé sin mirar otra cosa, sin hacer contacto directo. Metí el vehículo en el ensanche y comencé un giro amplio, con las ruedas mordiendo tierra suelta. En el movimiento lo vi de perfil, y ahí se me heló el cuerpo porque el torso era demasiado delgado para el tamaño, como si la piel estuviera tirante, sobre algo que no terminaba de llenar la forma, y la cabeza no era cabeza, sino una prolongación que parecía buscar la luz sin entenderla. El animal, o lo que fuera, no corrió detrás de mí, simplemente giró, con una suavidad que no correspondía a un cuerpo con tantas articulaciones, y se quedó mirando en la dirección a la que yo iba, como si ya supiera el recorrido. Terminé el giro, y volví hacia el puesto con el motor sostenido sin apagarlo ni un segundo, con la sensación de que el bosque a los lados estaba más lleno que antes, como si la carretera se hubiera convertido en un lugar observado. Regresé al puesto con el motor caliente y la garganta seca. Entré sin apagar la linterna roja, cerré con todas las trabas y me senté a escribir en el libro de novedades, porque la regla 2 decía registrar cualquier incidente. Puse una hora aproximada. Anoté fauna inmóvil en camino principal, comportamiento anómalo, sin contacto, sin descenso del vehículo, y marqué que había realizado giro completo según procedimiento. Escribir me dio un alivio mínimo, como si las palabras fueran una cerca, pero al releer lo anotado me di cuenta de que estaba registrando algo que no iba a encajar en ningún informe. Miré el reloj de pared y vi que la medianoche ya había pasado. Me quedé quieto, escuchando el puesto, esperando que la noche volviera a ser solo noche. Lo primero que escuché fueron golpes, no en la puerta, sino en la pared lateral, la que da hacia el bosque. Eran golpes secos, espaciados, como si alguien probara la madera con paciencia, sin apuro. Me levanté por reflejo y di un paso hacia la pared, y ahí me acordé de la regla 2. Me quedé en medio del cuarto, con la linterna roja apagada en la mano y la lámpara de escritorio como única luz, mirando las cámaras como si fueran una ventana más segura. Los golpes siguieron un rato, se detuvieron, y entonces llegó una voz desde afuera, baja, como si estuviera pegada a la madera. No parecía venir de una persona parada en el porche, parecía venir del bosque mismo, filtrada por los árboles, y aún así era clara en algunas palabras, como si eligiera bien qué se entendía. Decía mi código de turno, el mismo que yo había dicho al registrarme, y decía que necesitaban que abriera, que había un problema con la barrera. Yo sabía que no debía responder, pero el cerebro, cuando quiere aferrarse a lo normal, comete torpezas. Pregunté quién era. No lo grité, apenas lo dije,
y me arrepentí en el mismo instante en que las palabras salieron, porque la casa se sintió más vacía, como si hubiera entregado algo. Hubo una pausa, y la voz repitió mi pregunta con mi propio tono, no imitándome de forma torpe, sino reproduciendo la cadencia exacta, como si hubiera estado dentro de mi garganta. El frío me subió por la espalda. Volví a callarme. En la cámara del estacionamiento vi una figura alta, al borde del claro, donde termina la grava y empieza la hierba oscura. Era alta de una forma que no correspondía a una persona. No por altura solamente, sino por proporción, como si los segmentos estuvieran estirados. No caminaba, estaba quieta, y aún así, la imagen transmitía movimiento, como un cuerpo que decide en qué momento moverse. En la cámara de la barrera apareció otra forma, más baja, agachada junto al mecanismo, y la cámara hizo un ajuste automático de contraste que la convirtió en una mancha. Yo no abrí nada. Me quedé anotando en el libro con la mano temblando, registrando golpes y voz exterior, y mientras escribía sentí que esa figura en el monitor, la alta, se acercaba un paso, luego otro, sin que yo viera las piernas moverse, solo la posición cambiando entre cuadros como si el video se saltara justo donde no debía. Poco después, el generador hizo una caída de tensión más fuerte. La lámpara titubeó, el monitor se apagó un segundo y volvió, y el calefactor dejó de empujar aire por completo. El tablero interno marcó fallo de alimentación sostenido. El frío empezó a entrar de verdad, no como incomodidad, sino como una amenaza lenta, porque sabía que si el puesto se quedaba sin energía, me quedaba sin cámaras, sin calefacción y sin el panel de barrera, y entonces las reglas se iban a reducir a una puerta de madera. Me quedé mirando la hoja plastificada como si fuera un superior. La regla 2 decía no salir, pero también decía registrar sin salir, como si salir no fuera una opción. Me convencí de que revisar el interruptor externo era distinto a abrirle a alguien, que era un trabajo rápido, y que podía hacerlo siguiendo la regla 1 al pie de la letra. Me puse la chaqueta, agarré la linterna con filtro rojo y abrí la puerta solo lo necesario para pasar, sin mirar el claro más de la cuenta. Afuera el aire me golpeó la cara y el silencio era tan completo que me dolieron los oídos. Apunté la linterna al suelo, caminando hasta el poste donde está el interruptor, siguiendo el borde del porche como si el suelo fuera más seguro allí. El filtro rojo hacía que todo pareciera más lejano, como si el mundo estuviera cubierto por una tela. Encontré la caja del interruptor y levanté la tapa. Ahí me pasó lo que ahora entiendo como el momento exacto en que dejé de estar protegido. El cierre metálico estaba duro, y yo, por cansancio y por miedo a quedarme sin energía, cambié el modo de la linterna a luz blanca por un instante para ver el mecanismo. Fue un gesto mínimo, un segundo, y lo apagué como si hubiera encendido un faro. No vi una reacción inmediata. No hubo nada que saltara desde el bosque, pero sentí la atención caer sobre mí, como si cientos de ojos se alinearan en el mismo punto. El borde del claro, que con el filtro rojo era una mancha, se llenó de reflejos con la luz blanca, puntos a distintas alturas, demasiado numerosos para ser un grupo de animales reales. Algunos estaban bajos, cerca del suelo, otros estaban a la altura de mi pecho, y dos, muy separados entre sí, estaban más arriba, como si pertenecieran a algo que estaba de pie detrás de los árboles. Apagué la luz blanca de inmediato, volví al rojo, y bajé la tapa del interruptor como pude, pero ya era tarde. Algo se movió cerca de mí. No lo vi con claridad. Lo vi en la forma en que la luz roja dejó de llegar a una parte del suelo, como si una sombra se hubiera interpuesto. Sentí un roce en la manga, una presión ligera, y después un frío localizado, como si me hubieran tocado con un objeto guardado en un congelador. No me detuve a pensar. Volví al puesto casi corriendo sin levantar la linterna del suelo y cerré la puerta con fuerza. Adentro, con el calefactor volviendo a soplar, miré mi manga. Había una mancha húmeda y sobre esa mancha una marca más clara, como la impresión de dedos largos demasiado finos, alineados de una forma que no correspondía a una mano humana. Intenté frotarla y no se fue. Lo peor no fue la marca.
Fue la certeza de que había sido un contacto deliberado, una forma de decir, ya te vimos. Después de eso, el puesto ya no se sintió como un refugio, se sintió como una caja con algo afuera empujando desde distintos ángulos. En el monitor, la figura alta apareció pegada a la ventana del lado del bosque. La cámara no tenía audio, pero yo veía la forma de su cabeza inclinarse, como si buscara el ángulo para mirar adentro. Me obligué a no acercarme. El vidrio estaba empañado por el contraste de temperatura, y en ese empañado se dibujó por un segundo una línea limpia, como si algo hubiera pasado un dedo por el vidrio desde afuera. Yo retrocedí hasta el escritorio, y por primera vez quise hablar con alguien real. Encendí la radio, ignorando que ya no confiaba en nada de esa noche, y apreté el botón de transmisión para llamar a la base. No llegué a decir la frase completa. Antes de que mi boca terminara la primera palabra, la radio emitió mi propia voz con un retraso mínimo, repitiendo lo que yo iba a decir con la misma respiración, como si el aparato supiera la frase antes de que saliera. Solté el botón de golpe y me quedé mirándolo como se mira una boca ajena. El equipo siguió unos segundos y en lugar de silencio escuché, a través del parlante, mi pregunta de antes, la que había dicho hacia la pared, repetida con exactitud. Ahí entendí la regla 4 de una manera que me dio náuseas. No era una interferencia, era una respuesta, y yo ya había entregado una palabra. Apagué la radio como decía el papel y me aparté, con la sensación de que el aire dentro del puesto había cambiado de densidad. En ese momento, en la cámara de la barrera, vi que el brazo metálico estaba levantado. Yo estaba seguro de haberlo bajado al iniciar el turno. El panel interno marcaba cerrado, pero la imagen mostraba abierto, como si alguien hubiera forzado el mecanismo o como si el sistema estuviera mintiendo. La voz volvió desde afuera, ya no desde la pared, sino desde un punto indeterminado del claro, y esta vez no usó el tono del otro. Guardabosques usó el mío diciendo que tenía que ir, que la barrera estaba abierta, que era mi responsabilidad. Sentí una rabia absurda, como si me estuvieran tratando de manipular con lenguaje de trabajo. Yo no iba a abrir la puerta a pie, pero tampoco iba a quedarme sin saber qué estaba pasando en la entrada del sector. Me agarré a la regla 3 como a una cuerda. Si debía salir, sería dentro del vehículo y sin descender. Tomé las llaves, apagué la lámpara de escritorio para no delatar luz hacia afuera y salí con la linterna roja apuntando al suelo, del porche a la camioneta en el trayecto más corto. El claro se sentía más grande que antes, como si la oscuridad hubiera corrido el borde del bosque más cerca. Arranqué y fui hacia la barrera a velocidad constante, sin usar luz alta. En el camino vi varias formas al costado, sombras con altura variable, y cada vez que intentaba enfocar una con la vista, la forma parecía estar en otro lugar, como si se desplazara por detrás de los troncos sin recorrer distancia. En una curva, vi otra cosa en medio de la carretera más baja que la del ciervo, algo como un bulto con extremidades demasiado largas para su masa, y lo que me hizo apretar el volante no fue su forma, fue que estaba colocado justo en una posición que obligaba a frenar o a pasar rozando. No retrocedí. Pasé con cuidado, sin detenerme, sintiendo que algo se estiraba hacia el lateral del vehículo. No un golpe, sino una presión leve, como si unos dedos buscaran una manija. Cuando llegué a la barrera, vi el brazo levantado y no vi ningún vehículo del otro lado, ni luces, ni personas. Me quedé dentro de la camioneta con el motor encendido, miré alrededor con el parabrisas como único límite, y tuve la impresión de que el bosque justo más allá del alcance de las luces estaba lleno de cuerpos quietos, esperando el error más simple, el de abrir una puerta. Volví al puesto con el motor todavía encendido. Estacioné pegado al porche y entré sin perder tiempo, cerrando y trabando todo otra vez. Me quedé un rato sentado en el suelo, con la espalda contra la puerta, no por estrategia, sino porque las piernas me temblaban. En el monitor, la ventana del lado del bosque estaba ocupada por una sombra pegada al vidrio, y esa sombra no se movía como se mueve alguien que respira, se movía a tirones, como si probara posturas. La voz,
Usando el tono que me había robado, siguió insistiendo con lenguaje de trabajo, repitiendo que era mi responsabilidad, que iba a haber sanción si no resolvía la barrera, como si el parque mismo fuera un supervisor invisible. Yo no respondí más. Cada vez que sentía el impulso de contestar me tocaba la marca en la manga, la zona fría, y eso me devolvía al cuerpo. En algún momento vi algo más en la cámara del estacionamiento. Una figura baja, casi a ras del suelo, cruzó detrás de la camioneta y se detuvo junto a la rueda trasera, como si oliera el metal. Vi una extremidad alargarse hacia el guardabarros, y la imagen se llenó de estática por un segundo, como si el sistema no soportara mostrarlo. Me quedé con la mano en la llave de luces, tentado de encender exteriores para verlo mejor, y esa tentación me dio vergüenza, porque era la misma trampa de antes, la del control a cambio de luz blanca. No lo hice. El puesto, con luz mínima, era asfixiante, pero era mío. Pasé el resto de la noche vigilando cámaras, escribiendo en el libro lo justo y tratando de mantenerme despierto. A ratos el depósito del fondo emitía un movimiento leve como si algo rozara la puerta desde adentro, y yo miraba la cerradura y me repetía que esa puerta se abrió solo con llave, que yo la había cerrado, que no tenía sentido pensar que ya estaban adentro. Sin embargo, cada vez que miraba hacia esa puerta sentía una presión en los oídos, como cuando subes de altitud, y me preguntaba si lo que estaba afuera también sabía esperar. El gris del amanecer llegó lento, como si el cielo dudara. Cuando la luz fue suficiente para distinguir el borde del bosque sin la cámara, me quedé sentado varios minutos más por miedo a que el amanecer fuera solo otro engaño. Finalmente, cuando el reloj marcó una hora que ya podía llamar día, abrí la puerta apenas y miré el claro. No había nadie. No había huellas claras en la grava, no había marcas de arrastre, no había nada que yo pudiera señalar como evidencia. Solo vi, en el vidrio del puesto, una mancha de condensación con la forma de dedos largos, como si alguien hubiera apoyado la mano allí y el frío del contacto hubiera quedado registrado. Miré mi credencial, la que llevo colgada en el pecho, y donde debería estar mi foto había una zona blanquecina, como si el plástico se hubiera opacado desde adentro. El código impreso seguía, pero la cara ya no era cara. Eso fue lo más cercano a una explicación que tuve. No querían solo asustar, querían borrarte lo justo para que el bosque pudiera reclamarte sin que nadie pregunte. No esperé al relevo. Tomé el vehículo, pasé por la barrera usando el panel desde dentro y salí del sector con el motor alto, sin detenerme. En el espejo vi, varias veces, sombras corriendo paralelas entre los árboles, manteniendo distancia, como animales que acompañan un vehículo por curiosidad, pero esas sombras no tenían el ritmo de un animal y no se cansaban. Cuando por fin recuperé algo de señal ya cerca del área principal del parque, me detuve en un estacionamiento vacío con luz de mañana y gente que todavía no había llegado, y me quedé sentado con las manos en el volante sin saber cómo poner esto en un reporte oficial. El papel plastificado no era una broma. Las reglas no eran para asustar a nuevos. Eran una forma de seguir existiendo hasta que el sol te permita salir. Yo rompí la regla 1 por un segundo y rompí la regla 2 por una palabra. Y esa noche me cobró esas dos cosas como se cobra una deuda vieja. La marca fría en la manga sigue ahí mientras escribo, y cuando miro el reflejo en el espejo interior, siento que el reflejo tarda un instante en alcanzarme, como si hubiera quedado un retraso pequeño entre mi cuerpo y mi imagen. No sé si eso se va a ir cuando termine el día. Solo sé que si alguien encuentra una hoja así en un puesto aislado, lo único sensato es obedecerla sin discutir, porque lo que vive en ese bosque no actúa como un animal de este mundo, actúa como algo antiguo, que aprendió a usar nuestras rutinas para acercarse. Lo peor es que, con la luz subiendo, el borde del bosque sigue pareciendo una pared. Y no puedo evitar la sensación de que esa pared me reconoce. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.